carameladitos, pico con pico, beso con beso. En el mundo del espectáculo todo parece brillo, fama y dinero. Pero la realidad detrás de las cámaras puede ser devastadora. Hubo cantantes mexicanos que llenaron escenarios, que escuchábamos en la radio todos los días y que parecían intocables. Pero hoy, la vida les dio un giro brutal. Algunos sobreviven con lo que pueden, otros han perdido su hogar, y varios viven completamente olvidados por la industria que un día los aplaudió. Prepárate, porque hoy te revelo a 8 cantantes mexicanos que alguna vez fueron leyendas, y que hoy enfrentan la pobreza, la soledad y el abandono total. Historias fuertes, reales y completamente inesperadas. Lorenzo de Monteclaro, un hombre que conquistó escenarios, que grabó más de 90 discos y que fue estrella del cine mexicano, pero que, con el paso del tiempo, terminó olvidado por la industria. Esta es la vida, la gloria y la dura caída musical de Lorenzo de Monteclaro. Lorenzo Hernández Ruiz nació el 5 de septiembre de 1939, en Cuencamé, Durango. Creció en una familia humilde, trabajando desde niño en el campo y en oficios duros. Pero había algo claro. Tenía una voz única, fuerte, rasposa y de auténtico estilo norteño. Desde joven cantaba en bailes de rancherías para ayudar a su familia. Muchos decían que estaba destinado a algo grande, y así fue. En los años 60 comenzó a grabar sus primeros discos. Su estilo de música norteña tradicional, simple pero poderosa, lo llevó a conquistar al público, con canciones como El ausente, Cruz de madera, Camino de Guanajuato. Lorenzo se convirtió en una voz imprescindible del regional mexicano. Además participó en más de 40 películas, donde siempre personificó al charro recio, fuerte y orgulloso del campo mexicano. Durante décadas, Lorenzo fue una estrella, pero la gloria no dura para siempre. A partir de los años 90, la industria musical cambió radicalmente. Llegó el norteño banda moderno. Los grupos juveniles dominaban la radio. La música de banda estilo Sinaloa se volvió la nueva moda. Y más tarde los corridos bélicos y tumbados se adueñaron del público joven. La música de Lorenzo empezó a quedarse atrás. Las disqueras apostaban por artistas jóvenes, colaboraciones modernas y sonidos más comerciales. Mientras tanto, Lorenzo seguía con su estilo clásico. Acordeón, bajo sexto y letra tradicional norteña. Su música ya no sonaba en televisión. Ya no era invitado a programas grandes. Sus nuevos discos salían, pero nadie los promocionaba. La industria lo arrinconó a un rincón nostálgico. Con el paso de los años, su voz perdió fuerza. Las giras largas le cansaban demasiado. El público que lo seguía era de generaciones mayores. Ya no podía competir con la energía, la juventud y la producción moderna de los nuevos exponentes del regional mexicano. Aquí está la verdad. Lorenzo no fracasó como artista, porque es una leyenda, pero comercialmente sí vivió una caída muy fuerte. Sus ventas bajaron, sus discos nuevos no generaban impacto, la industria estaba enfocada en otra cosa, y su música quedó relegada al recuerdo. Muchos lo consideraron pasado de moda, aunque su legado sigue vivo. Lorenzo de Monteclaro no fue un fracaso, al contrario. Fue una estrella que el tiempo y la industria dejaron de lado. Su vida es el reflejo del artista que brilló con fuerza, pero que, al final, tuvo que enfrentar el olvido. Eric Rubin. Fue un ícono del pop mexicano, una estrella juvenil, el chico dorado de Timbiriche, pero detrás del brillo hubo carencias, presiones, abandono y una caída musical que pocos se imaginaban. Eric Rubin nació el 30 de enero de 1971 en Puebla. Desde niño mostró talento, cantaba, actuaba y soñaba con los escenarios. Su vida cambió por completo cuando, a los 12 años, fue seleccionado para integrarse a Timbiriche, el grupo juvenil más popular de México. Ahí vivió su primer gran éxito. Era famoso, salía en televisión, miles de fans gritaban su nombre. Pero lo que nadie sabía era que no ganaba ni un solo peso por las ventas millonarias de los discos. Años después confesó que, mientras Timbiriche llenaba auditorios, él seguía sin recibir dinero real por su trabajo. Después del fenómeno Timbiriche, Eric quiso demostrar que podía brillar solo, y lo logró. En 1993 lanzó su álbum La Casa del Amor, con su tema más emblemático, Cuando mueres por alguien, con el que vendió más de 150,000 copias y obtuvo disco de oro. Parecía que Eric tenía todo para convertirse en la próxima gran figura del pop latino. Siguió lanzando discos, participó en telenovelas, hizo cine y triunfó en teatro musical, interpretando a Judas en Jesucristo Superestrella, papel que le dio premios y críticas positivas. Eric estaba en su punto más alto. Pero el tiempo no perdona, y la industria tampoco. A finales de los 90 y 2000, el pop juvenil comenzó a perder fuerza.
nuevos géneros tomaron el control. Pop urbano, reggaetón, música regional renovada, artistas más jóvenes y con imagen más comercial. Eric Rubin, con un estilo más clásico, con baladas y pop romántico, dejaba de ser prioridad para las disqueras. Sus discos nuevos tenían poca promoción. Ya no aparecía en los programas más importantes. Sus canciones dejaron de sonar en la radio. Su imagen, antes imparable, empezó a desvanecerse. Detrás de cámaras, Eric pasaba por momentos difíciles. Años más tarde reveló que vivió amenazas, episodios de violencia y hasta secuestros, situaciones que afectaron su estabilidad emocional y lo alejaron aún más de los escenarios. También reconoció que la presión de la fama desde niño le dejó inseguridades profundas y su vida privada, especialmente tras su separación con Andrea Legarreta, lo convirtió en blanco constante de ataques y rumores. Todo esto se reflejó en su carrera. Menos presentaciones, menos discos, menos exposición. Muchos dicen que Eric Rubin fracasó en la música. Pero la verdad es distinta. Eric sí fue un éxito. Vendió, llenó conciertos, actuó, ganó premios. Lo que ocurrió fue lo que viven muchos artistas de su generación. La industria cambió, los sonidos evolucionaron, los fans crecieron, y la nueva música lo dejó fuera del radar. No es que Eric no tuviera talento, es que el mundo que lo hizo una estrella ya no era el mismo. La historia de Eric Rubin es la historia de muchos artistas. Brillar desde niños, vivir un éxito enorme, para después enfrentarse al olvido y a una industria que nunca mira hacia atrás. Pero también es la historia de un hombre que sigue luchando, que no se rinde y que, a pesar de todo, dejó su huella en el pop mexicano. Benny Ibarra. Fue un niño prodigio, una estrella de Timbiriche, un ícono del pop noventero, pero el brillo se apagó. Hoy su nombre ya no llena estadios, sus canciones dejaron de sonar, y muchos se preguntan qué pasó con Benny Ibarra. Esta es la historia de su vida, su éxito y su aparente fracaso musical. Benny Ibarra nació el 8 de septiembre de 1970 en Ciudad de México, dentro de una familia donde el arte era el pan de cada día. Su madre, Yulisa, actriz y cantante. Su padre, Benny Ibarra Sr., también músico. Desde pequeño vivió entre escenarios, instrumentos, luces y grabaciones. Apenas aprendió a caminar, ya estaba cantando. A los 11 años, su vida cambió para siempre. Fue elegido para entrar a Timbiriche, el grupo juvenil más famoso de México. Ahí vivió el sueño de millones. Fama, televisión, conciertos, discos y miles de fans. A diferencia de otros jóvenes de su época, Benny quiso formarse. Estudió música en Estados Unidos, en escuelas de prestigio como Walnut Hill y Berkeley. A principios de los 90 regresó a México decidido a demostrar lo que sabía. En 1992 lanzó su primer disco solista. Pero fue en 1994, con su álbum El Tiempo, cuando explotó su popularidad. Temas como Cielo, Sin ti, Mía, lo convirtieron en la voz romántica joven del pop mexicano. Discos exitosos, giras, premios, Benny estaba en su mejor momento. Pero con el tiempo, todo cambió. A finales de los 90 y principios de los 2000, el pop tradicional dejó de ser el rey. Llegaron el reggaetón, el pop urbano, el regional renovado, los artistas más jóvenes, el streaming que revolucionó todo, y lo que antes era éxito asegurado, comenzó a desvanecerse. Los discos de Benny ya no se vendían igual. Los programas de televisión dejaron de invitarlo. Las nuevas generaciones ya no lo conocían, y las disqueras prefirieron apostar por artistas más comerciales. Su estilo romántico, musical, muy artístico, dejó de ser prioridad. Años después, Benny confesó algo que sorprendió a todos. Ser cantante nunca fue mi verdadera pasión. Lo que realmente amaba era producir, hacer arreglos, componer, crear desde el estudio, es decir, el trabajo detrás de cámaras, no el espectáculo frente al público. Esa confesión explicaba por qué, a pesar del talento, su ambición nunca fue convertirse en un ídolo masivo. Muchos dicen que Benny Ibarra fracasó musicalmente porque ya no llena estadios, ya no suena en la radio, sus discos pasaron desapercibidos, su fama se apagó. Pero la realidad es diferente. Benny eligió otro camino. Decidió alejarse del ruido, del estrés de la fama, y enfocarse en lo que realmente le apasiona: la producción musical, el teatro, los proyectos íntimos, la actuación, la creatividad pura. Su carrera no se apagó, simplemente se transformó. Dejó de ser un ídolo pop, para convertirse en un artista más tranquilo, más selectivo y más personal. La historia de Benny Ibarra no es solo la historia de un cantante que dejó de sonar.
Es la historia de un niño que nació estrella, de un joven que brilló intensamente, y de un adulto que decidió buscar paz en lugar de fama. Kalimba. Fue un niño prodigio del espectáculo, amado por miles y considerado una de las grandes promesas musicales de su generación. Pero hoy, su carrera está marcada por escándalos, denuncias y un declive que pocos imaginaban. Kalimba Kadjali Marichal nació el 26 de julio de 1982 en la Ciudad de México. Desde pequeño estuvo rodeado de música, arte y escenarios. Su talento era evidente. Imitaba voces, cantaba, actuaba y tenía un carisma natural que lo diferenciaba de cualquier otro niño artista. Su primera gran oportunidad llegó con la Onda Vaselina, donde se convirtió en una de las voces juveniles más queridas. Era disciplinado, talentoso y tenía el brillo de una futura estrella. Ya en los años 2000, Kalimba dio un salto enorme. Su disco Aerosol lo catapultó. Tocando fondo. No me quiero enamorar. Duele. Estas canciones fueron parte del soundtrack de toda una generación. Kalimba ya no era solo un niño de OV7. Era un cantante con una voz poderosa y una imagen muy bien posicionada. Durante varios años todo parecía indicar que sería uno de los grandes exponentes del pop latino. Pero con el tiempo su carrera comenzó a perder fuerza. La industria cambió. Nuevos géneros dominaron las plataformas, y Kalimba optó por un estilo más clásico que no conectó con las nuevas audiencias. Sus discos posteriores tuvieron poca difusión, dejaron de sonar en radio, y las giras se hicieron más pequeñas. A eso se sumaron largas pausas entre producciones, falta de promoción y decisiones musicales que no alcanzaron el mismo impacto. Poco a poco, Kalimba dejó de ser un referente, y mientras otros artistas se renovaban, él se fue quedando atrás. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Dayana Guzmán, una joven menor de edad, lo acusó de abuso sexual. Kalimba fue detenido en Estados Unidos y trasladado a México. Semanas después quedó en libertad por falta de pruebas. Pero el daño mediático ya estaba hecho. En marzo de 2023, la cantante Melissa Galindo lo denunció públicamente por tocamientos indebidos ocurridos en 2020, durante un traslado después de un concierto. El caso generó enorme polémica en redes. En abril de 2024, un juez lo vinculó a proceso por presunto abuso sexual agravado. Desde ese momento, su imagen quedó manchada de forma definitiva. Muchos medios, marcas y productores se alejaron por completo. Además de sus casos legales, Kalimba fue criticado por declaraciones consideradas machistas, lo que lo volvió blanco de cancelación en redes. Hoy, Kalimba sigue intentando mantenerse en la música, pero su presencia es mínima. Sus escándalos lo superaron, su público se dividió y el impacto de sus canciones ya no es el mismo. Pasó de ser una estrella del pop a convertirse en un artista cargado de controversias, con una carrera completamente inestable. Kalimba tenía todo para convertirse en una figura gigante dentro de la música latina. Talento, voz, carisma, pero los cambios en la industria, decisiones artísticas poco acertadas y sus escándalos personales terminaron erosionando su fama. María José. Fue una de las voces más queridas del pop mexicano, la consentida de los 90, la reina de los covers en los 2000 y una figura que parecía destinada a ser eterna en la música. Pero con el paso de los años, su brillo comenzó a apagarse. María José Loyola Anaya nació el 12 de enero de 1976 en la Ciudad de México. Desde muy joven demostró una voz afinada, una presencia escénica tremenda y un carisma que llamaba la atención. A principios de los 90 se unió a Cabá, uno de los grupos más icónicos del pop mexicano. Ahí se convirtió en una de las integrantes más visibles, llevando la imagen sensual y poderosa del grupo. Durante más de una década, Cabá fue un fenómeno. Giras internacionales, éxitos radiales, discos superventas, una enorme base de fans. María José creció, maduró y se transformó en la figura femenina más fuerte del grupo. Cuando Cabá se separó en 2005, muchos se preguntaron quién lograría triunfar en solitario. Y sorprendió a todos que María José fuera quien dio el salto con más potencia. En 2007 lanzó su primer disco como solista, María José, con una imagen más madura, fuerte y decidida. Poco después llegó su gran golpe, Amante de lo ajeno, un álbum de covers ochenteros que fue un exitazo. Este disco la consolidó como una artista seria, poderosa y con un estilo propio. Todo indicaba que sería una reina del pop mexicano. María José triunfó. Agotó múltiples fechas en el Auditorio Nacional. Recibió discos de oro y platino. Sonaba en todas las estaciones. Se convirtió en coach de La Voz México. Tenía presencia constante en televisión. Era una estrella. Pero como ocurre en el espectáculo, nada dura para siempre. Con el paso de los años, el pop tradicional, el estilo de María José, dejó de ser el género dominante. La industria cambió, el público cambió,
y ella no logró adaptarse por completo. Después del éxito de Amante de lo ajeno, sus siguientes producciones ya no lograron el mismo nivel de popularidad. Sonaban, sí, pero no explotaban. La nueva generación exigía ritmos urbanos, fusiones, duetos explosivos, y María José mantuvo un estilo más clásico, más pop, más vocal. Eso la fue alejando del foco principal. Sus canciones ya no entraban en los primeros lugares de popularidad. La competencia era demasiado fuerte. La etiqueta cruel del medio. Aunque tiene talento y respeto, muchos comenzaron a señalarla como artista de nostalgia. Alguien que brilla más por sus éxitos pasados que por su música nueva. Decir que María José fracasó por completo sería injusto. Pero sí vivió una caída en relevancia. Pasó de llenar auditorios a presentaciones más pequeñas, de sonar en todas partes a tener una presencia moderada. El mundo de la música es cruel. No basta con talento, disciplina o trayectoria. Hay que adaptarse, reinventarse y competir con artistas cada vez más jóvenes y virales. Y en esa batalla, María José ha tenido momentos difíciles. Momentos que muchos interpretan como el declive de una estrella. María José es una artista talentosa, disciplinada y dueña de una voz privilegiada. Pero incluso las estrellas más brillantes pueden perder fuerza cuando la industria cambia y el público busca algo distinto. Su historia no es de escándalo. Es la historia real de una mujer que lo tuvo todo en la música y que hoy lucha por mantenerse vigente en un mundo donde nada está garantizado. Moderato. Alguna vez fueron el grupo más exagerado, ruidoso y divertido de México. Con maquillaje, pelucas, plataformas y una actitud de rockstars ochenteros, Moderato conquistó las pantallas, los escenarios y el corazón de toda una generación. Pero el tiempo pasó, los motores se apagaron, y lo que parecía eterno terminó desmoronándose poco a poco. Moderato nació a principios de los 2000 como un experimento, parodiar el glam rock de los 80, pero hacerlo tan bien que la parodia se volviera fenómeno real. El líder, Jay de la Cueva, junto a músicos que venían de otros proyectos, creó un concepto explosivo. Rock, drama, humor, maquillaje y un espectáculo pensado para no pasar desapercibido. En 2004 Moderato explotó a nivel nacional, con canciones como Márchate ya, Mil demonios y más adelante Ya lo veía venir. Se convirtieron en el grupo favorito de festivales, ferias y televisión. Eran frescos, eran nuevos, eran un relajo sobre el escenario. Y el público los amaba. Pero nada es para siempre, y el concepto que al principio era innovador, con el tiempo empezó a sentirse repetitivo. La industria cambió, llegó la música urbana, el público se movió a otros géneros, y la propuesta glam comenzó a perder fuerza. Varias razones marcaron el declive de Moderato. Las pelucas, las plataformas y los gritos divertidos ya no sorprendían. Estuvieron en todos lados, y la gente terminó cansándose. El líder del grupo empezó a enfocarse en proyectos como Fobia, Titán y más recientemente De Guapos. Moderato dejó de ser su prioridad. El rock comercial perdió terreno frente al reggaetón y el regional mexicano. El grupo ya no conectaba con las nuevas generaciones. No fueron un grupo escandaloso, pero sí se hablaba de ciertas cosas detrás de cámaras. Se decía que Jay de la Cueva era muy controlador, que tomaba casi todas las decisiones y que eso generaba tensiones internas. También les llovieron críticas por vivir de covers y por no reinventarse con el paso de los años. Después de más de 2 décadas, todo cambió en 2023 y 2024, cuando Jay de la Cueva anunció que dejaría la banda para dedicarse a otros proyectos. Sin su voz, sin su liderazgo y sin su presencia escénica, Moderato prácticamente llegó a su final. No fue una caída a la pobreza, pero sí el final de una era, el cierre de una historia que marcó a miles de fans. Moderato fue exceso, diversión y locura pura, y aunque hoy ya no dominan los escenarios como antes, dejaron huella en la música mexicana. Su declive no borra los años en los que hicieron vibrar a todo un país. Aaron y su grupo Ilusión. Hace más de 20 años, una cumbia sonaba en todas las fiestas, en todos los bailes y en cada estación de radio. Era imposible no escuchar el nombre de Aaron y su grupo Ilusión. La agrupación que conquistó México con letras románticas y ritmos bailables. Pero el tiempo pasó, la industria cambió, y lo que fue un fenómeno nacional terminó apagándose poco a poco. El grupo nació en el Estado de México en los años 90. Su estilo, cumbia romántica con un toque sonidero, perfecta para fiestas y para quienes buscaban letras de desamor, con ritmo y sentimiento. A principios de los 2000, Aaron y su grupo Ilusión vivieron su época dorada. Temas como Sufriendo por ella, Tengo una ilusión, Como un tonto y Te vas amor, se convirtieron en himnos populares.
La agrupación aparecía en televisión, en radio y en todos los bailes masivos del país. Por un tiempo fue uno de los grupos más queridos del regional tropical. Pero conforme avanzaron los años, la magia comenzó a desvanecerse. Nuevos géneros llegaron, nuevos artistas surgieron, y el público empezó a buscar propuestas más modernas. El declive no fue por un solo motivo, sino por varios factores que se juntaron. Su música, aunque clásica, empezó a sonar igual durante casi 2 décadas. Las salidas y entradas constantes afectaron la estabilidad del grupo. Pasaron de ser invitados frecuentes a casi desaparecer del radar. Bandas como Los Ángeles Azules, Grupo Cañaveral, Merenglas y más tarde Remix y la nueva cumbia digital simplemente los superaron. Aunque no tuvieron escándalos gigantes, sí se habló tras bambalinas de problemas de manejo, diferencias internas y discusiones por el control del nombre del grupo. También fueron criticados por repetir los mismos éxitos una y otra vez, sin ofrecer algo nuevo. Hoy en día, Aarón y su grupo Ilusión siguen trabajando, pero lejos del éxito que un día tuvieron. Se presentan en ferias locales, salones pequeños y eventos privados. Su música nueva pasa casi desapercibida, y su nombre ya no tiene el peso que tuvo en los 2000. No están en ruina total, pero sí viven el triste final de una fama que se fue apagando. Así es la historia detrás de un grupo que hizo bailar a todo un país, pero que con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza hasta caer en el olvido mediático. Aarón y su grupo, Ilusión, marcaron una época, pero su fracaso musical demuestra que en la industria, nada es para siempre. Pablo Montero, un cantante que lo tuvo todo: fama, éxito, dinero, reconocimiento, pero también un hombre marcado por excesos, escándalos y decisiones que lo llevaron a destruir una carrera que parecía indestructible. Pablo Montero, cuyo nombre real es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nació el 23 de agosto de 1974 en Torreón, Coahuila. Desde joven mostró un talento especial para la música ranchera. Su carisma y su voz lo llevaron rápidamente a los escenarios locales, y no pasó mucho tiempo antes de que las disqueras lo volvieran su nueva apuesta. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Pablo Montero vivió su época de oro. Su disco, ¿Dónde estás, corazón?, lo posicionó como una de las voces más queridas de la música ranchera. Sus temas sonaban en radio, en televisión y en cada rincón de México. Además, Televisa lo convirtió en galán de novelas, multiplicando su fama y convirtiéndolo en un símbolo de la música regional. Pero la fama vino acompañada de un enemigo silencioso: los excesos. El alcohol, la fiesta y las malas decisiones empezaron a ser parte de su vida. Pablo fue detenido en Estados Unidos por posesión de sustancias ilegales, perdió oportunidades laborales y su reputación comenzó a deteriorarse. Lo que era una carrera prometedora empezó a desmoronarse poco a poco. Los problemas personales se convirtieron en la marca de Pablo Montero. Acusaciones de abuso sexual, denuncias de agresión, pleitos con reporteros, comportamientos violentos, apariciones públicas en mal estado. Cada escándalo era un golpe directo a su imagen. Promotores, cadenas de televisión y productores comenzaron a darle la espalda. Pablo ya no era una estrella, era un riesgo. El golpe más duro llegó en 2025. Un concierto en Chihuahua tuvo que ser cancelado porque solo vendió un boleto. Sí, un boleto. Ese momento se convirtió en un símbolo de su declive. Un artista que llenó palenques y escenarios terminó sin público, sin respaldo y sin impacto mediático. Las nuevas generaciones ya no lo conocen y las anteriores simplemente lo abandonaron. Los excesos también afectaron su salud física y emocional. Fotos recientes muestran un aspecto desaliñado, cansado, irreconocible. La estrella que alguna vez deslumbró a México hoy luce desgastada, y muchos aseguran que está viviendo las consecuencias de años de abusos y malas decisiones. Pablo Montero sigue intentando regresar, pero la industria ya no lo ve como antes. Su nombre genera más polémica que música. Su carrera musical para muchos está prácticamente perdida. La historia de Pablo Montero es una de las caídas más duras del espectáculo mexicano. Una carrera llena de éxitos que terminó marcada por escándalos, excesos y un fracaso musical que pocos imaginaban.